Cartas cara arriba con cartas cara abajo. Muchos creen que del caos al orden existe un camino lleno de dificultades que te impide observar de forma clara, pero sobre todo caminar en la dirección correcta. Claro esto, si no pedimos ayuda de la magia. De lo contrario, todo sería más fácil. Tan solo tendríamos que tronar los dedos y hacer que todo del caos se transforme en un orden absoluto. El día de hoy aprenderás a hacer este efecto. Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión te tengo un efecto de magia muy impresionante, completamente revelado. Ojo, no es un truco cualquiera, no es una técnica que puedas encontrar fácilmente, no, es un efecto de magia mejor conocido como el triunfo de Dai Vernon. Un clásico en la cartomagia, muy impresionante, muy visual, pero sobre todo muy fácil de hacer con los siguientes pasos que te voy a dar. Así que ponte cómodo, ya que primero vamos con la presentación del video, y si es que te gusta el truco, te invito a que te quedes a su revelación. ¡Vamos allá! A lo largo de la historia se han creado miles y miles de efectos de magia, los cuales han marcado un antes y un después en este peculiar arte. Sin embargo, no sería demasiado tarde para que Dai Vernon, mejor conocido como The Professor, llegara con una idea completamente innovadora, en la cual se mostrara una baraja completamente en el mundo del caos, y que con tan solo un poco de magia y habilidad, esta baraja llegará a estar en un orden absoluto. Obviamente este efecto no se podría hacer sin antes tener a un protagonista. Por ejemplo, una carta del centro, completamente aleatoria, suponiendo que fuera el as de corazones. Esta carta no se tendría siempre a la vista, sino que por lo contrario, se tendría que perder, aproximadamente por la mitad. Y no solamente perdida, sino también mezclada por completo, ya sea por cortes, por arrastre o por la famosa y mítica mezcla americana. Mezcla que sería de suma importancia, ya que no se haría de una forma cotidiana, sino cartas cara arriba con cartas cara abajo. De esta forma entraríamos en una situación de completo caos, haciendo que las cartas se mezclaran cara con cara y dorso con dorso. Dice la historia que el hijo de Dai Vernon entraría a la habitación viendo esta situación, donde su padre tendría cartas cara arriba, cartas cara abajo, todo en un caos completamente ilógico. A lo cual el niño, completamente extrañado, le preguntó: ¿qué haces, papá? Dai Vernon con tranquilidad tronó los dedos y le dijo: si realmente existe la magia, siempre podremos obtener el orden después del caos, haciendo que todas las cartas estén cara arriba, a excepción de una en el centro. Y esta debería ser la carta protagonista. ¿Qué tal te pareció este truco de magia? De verdad es un efecto muy bonito, muy sorprendente, muy visual, lo tiene todo y lo puedes realizar tanto en rutinas de magia profesionales como en una ocasión especial o únicamente para romper el hielo. Así que bien, sin más que decir, te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación, así que pon mucha atención. Lo primero y lo más importante, tener bien en claro que únicamente necesitamos una baraja de cartas, no cartas repetidas, no importa si está la baraja completa o incompleta, nada de eso importa, únicamente toma tu baraja preferida. Ojo, entre más nueva, mucho mejor, porque si es más nueva, muy probablemente sea más fácil de manipular y sea más fácil de realizar la técnica que vamos a utilizar para el efecto, así que mucha atención. Lo primero será dar a elegir una carta. En este caso, como lo hice yo, a mí me gusta abrir todas las posibilidades para que el espectador tome, por ejemplo, en este caso, el 4 de picas. Esta carta será la selección, así que la vamos a ocultar por un momento y vamos a tomar nuevamente la baraja. La pregunta es: ¿dónde debe de ir el 4 de picas? Perdido, ojo, perdido. Realmente lo vamos a tener controlado de inicio a fin hasta encima de la baraja, y para hacer esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es tomar el 4 de picas, colocarlo aproximadamente por la mitad de esta manera y vamos a hacer la siguiente técnica. Tomo con mi dedo medio por encima del montón que está arriba de la carta y con mi dedo pulgar por debajo de dicho montón.
Al tomar estos dos montones puedo manipularlo hacia enfrente y hacia atrás. Sin embargo, lo que voy a hacer es retirarlo hacia abajo mientras que subo la baraja. 1, 2, 3, subo y el montón va hacia abajo. Al momento de bajar, la primera carta va a salir, digamos, desplazada por encima con ayuda de mi dedo medio y de mi dedo índice. Vamos a desplazarla para introducirla por debajo de la carta seleccionada, del 4 de picas. Vamos desplazando y como pueden ver, la carta queda por encima, de esta manera. Esto, al hacerlo en una situación rápida, coloco la carta, muestro, meto la carta por debajo y regreso. Pareciera que aquí está la carta seleccionada cuando en realidad ya la tengo hasta arriba del mazo. Esto es muy importante, siempre controlar la carta. Lo pueden hacer con esta técnica que le explico detalladamente en el video que les está apareciendo aquí arribita, o bien los pueden hacer con otras mezclas falsas, simplemente cortando y completando. Lo pueden hacer con una mezcla al estilo Cardistry. En fin, el objetivo será siempre mantener la carta del espectador encima en todo el truco. Ahora, lo que vamos a hacer, ya que tenemos la carta hasta arriba, es mezclar la baraja. Para esto vamos a hacer una mezcla americana. Yo sinceramente estoy acostumbrado a mezclar de esta manera. Sin embargo, en esta ocasión tendremos que adaptarnos a mezclar las cartas de la siguiente manera. Cortamos y dejamos caer cartas. Así ya podemos cuadrar tranquilamente y repetir nuevamente. 1, 2, 3... y mezclamos las cartas. ¿Y por qué tenemos que mezclar de esta manera? Sencillo, porque es la manera más fácil de hacer creer al espectador que estamos mezclando en un punto determinado. Aquí, como pueden ver, estoy mezclando realmente, siempre acabando con el montón que está por encima de la baraja, en este caso el que se encuentra en mi mano derecha, porque en mi mano derecha se encuentra la carta seleccionada. Ya una vez que haya mezclado un par de veces máximo, para tampoco hacerlo tan aburrido y tan tedioso, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la baraja de esta manera, de forma horizontal. No lo estamos teniendo en la mano, nada de eso. Siempre de forma completamente horizontal hacia nosotros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como si fuéramos a mezclar nuevamente, cortamos aproximadamente por la mitad y volteamos uno de los montones. Ya que hayamos volteado, lo que vamos a hacer es extender para verificar que realmente sea mitad cara abajo y mitad cara arriba. Esto para dar a entender al espectador que realmente las cartas se van a mezclar. A mí lo que me gusta hacer es recoger, depositar en la mesa y cuadrar de esta manera para que se me facilite más la mezcla falsa. ¿Cómo va a ser la mezcla falsa? Muy sencillo. Tomo de la misma forma y lo que voy a hacer es empezar con el montón que está cara abajo, sigo y termino nuevamente con el montón que está cara abajo, que sería la carta seleccionada. Al estar en esta situación, lo que debo hacer es tomar las cartas de esta manera y con mi dedo índice empujar un poco la primera carta del montón que está cara abajo, es decir, el 4 de picas. Al empujar, me coloco de esta manera, de forma completamente horizontal, y prácticamente las cartas ya se separaron por debajo. Sin embargo, al estar tapando y al hacer este movimiento rápido, parece que lo que vamos a hacer es juntar las cartas. Y sí las vamos a juntar, pero sacando por completo y colocándolas todas las cartas cara arriba debajo de la primera carta, la carta elegida. Esto, al hacerlo rápido, pareciera que realmente se están mezclando las cartas. Vamos a repetirlo solamente una vez en una situación completamente real. Mezclamos y completamos. Ahí está. Así de sencillo es como lo tienen que realizar. Ya que hayamos mezclado de esta manera, lo que tendremos que hacer es reforzar la idea de que realmente hay cartas cara arriba, cartas cara abajo, pero entrelazadas una y una. Para hacer creer esto, vamos a hacer lo siguiente, siempre con la baraja de forma horizontal. Esto es muy importante. Vamos a cortar primero por debajo para enseñar que hay dorso, cara. Después vamos a cortar un poco más arriba de la mitad, ya que ahí encontraríamos una carta que esté cara arriba. Al momento de cortar, ahora estamos enseñando una carta cara arriba y un dorso. Y no vamos a regresar, sino que vamos a retirar, lo colocamos de forma horizontal justo enfrente de nosotros y vamos a cortar de la siguiente manera. Un pequeño montón y un pequeño montón. Estamos enseñando prácticamente que hay cartas cara arriba, cara abajo, cara arriba, cara abajo, cara arriba y cara abajo. Sin embargo, todo lo tenemos controlado, pero esto para el público que no sabe la técnica que estamos empleando es completamente real. En serio está viendo cartas mezcladas cara arriba, cara abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar tal cual lo empezamos a desplazar, es decir, enfrente, atrás y de esta manera.
ya tenemos la baraja justo en la misma situación. Si nos ponemos a analizar, es una carta cara abajo, que es la carta del espectador, y toda la mitad que está cara arriba, y después toda la mitad que está cara abajo. Entonces ya enseñamos todas las cartas. Ahora lo que tenemos que hacer es el paso final, acomodar por completo la baraja, teniendo todas las cartas de un solo lado, exceptuando una sola carta, la carta del espectador. Para esto, cortamos por la mitad, y esto es bastante fácil porque ya estoy cortando dorso con dorso, donde se encuentra la mitad cara abajo y la mitad cara arriba. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo, las cartas al momento de usarlas un par de veces empiezan a adoptar, digamos, una curvatura hacia un solo lado. Entonces al momento de juntar esa curvatura, pero no en un solo lado sino de forma encontrada, va a ser muy sencillo encontrar dónde está el corte exacto de las cartas. Como pueden ver, yo completo, está todo cuadrado y al momento de colocarlo en la mesa simplemente corto por la mitad. Es muy sencillo de realizarlo, realmente no tiene mucha ciencia y es muy fácil de detectar dónde está el corte. Ahí está, es muy sencillo. Ya que hice esto, no voy a regresar, sino que paso y deposito. ¿Ok? Vamos a repetirlo. Está de esta manera: corto, paso, deposito. ¿Por qué? Porque si nada más regreso, va a estar en la misma situación. En cambio, cuando lo paso y giro por completo, ya estoy dejando todas las cartas en un solo lado, menos la carta del espectador. Esto es muy importante, ya que las primeras veces tal vez aparezca en la misma situación, dejando las cartas así y dejando la mitad cara arriba y la mitad cara abajo. Acuérdense, siempre bien cuadrado, corto por la mitad, pongo en mi otra mano y completo la baraja. Ya lo único que tengo que hacer es cuadrar muy bien y dejar todo de una forma muy elegante en el centro, tronar los dedos y decir, realmente, después del caos puede venir el orden absoluto, dejando todas las cartas cara arriba, menos una en el centro. ¿Recuerdas tu carta? Exactamente el 4 de picas. Y bien, ¿qué te pareció este efecto de magia? Estoy muy feliz, muy contento de compartir este efecto con ustedes para que lo puedan poner en práctica y saquen por lo menos una sonrisa, una cara de asombro, o al menos que conozcan a alguien nuevo con este truco de magia. De verdad es muy bonito, es uno de los clásicos, se lo debemos gracias al maestro Dai Vernon, que sus cenizas, si no lo saben, descansan en el castillo de la magia. Si ustedes no sabían estos datos curiosos, aquí arriba te dejo el video de la biografía del asombroso Dai Vernon, así que no lo olvides, ve el video. Recuerda que estamos subiendo videos prácticamente diario, ya sean shorts, ya sean teorías de magia, ya sean en vivos, ya sean trucos de magia revelados, tanto profesionales como fáciles. En esta ocasión es uno más profesional, uno más completo, pero siempre estamos subiendo contenido tanto en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. De hecho, en Instagram acabamos de llegar a los 5,000 seguidores, en TikTok ya vamos por los 40,000, así que por favor necesito mucho su apoyo, y en Facebook, si no me equivoco, ya somos más de 27,000 personas en la página, así que de verdad muchas gracias. Vamos por los 300,000 aquí en YouTube, así que no olvides por favor regalarme un like, comentar aquí abajo si te gustó el video, pero sobre todo suscribirte y activar esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video. De verdad te lo agradecería muchísimo. Gracias a ustedes es que sigue el canal en pie, y no solo en pie sino que sigue creciendo día con día, y no tengo palabras para agradecerles. De verdad espero que nos puedan apoyar, que formen parte de esta familia si son nuevos, si es la primera vez que ves este video, y si es el primer video que ves del canal, entonces me presento, yo soy Señor Mago y espero que formes parte de la familia de Señores Magos. Sin más que decir, esto fue todo por el video de hoy y nos vemos con un truco nuevo. Bye.